Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a tener un tema muy interesante alrededor de todo lo que es la ansiedad. Eh, Respondiendo aquí a la invitación de terapias virtuales, donde estuvieron sobre la ansiedad, vamos a estar con Alejandro Sabiaga, terapeuta de terapias virtuales en México. Y la idea es que aquí juntas estemos como construyendo esta conversación y abordando temas pues alrededor de la... Ya estamos aquí con Alejandra, muy buenas noches. Hola, hola Vicky, muchas gracias por esta conversación. Nos sentimos muy emocionadas de poder compartir contigo. Bueno, pues qué rico, ¿no? Buenísimo que podamos pues, compartir y hablar de un tema, pues que hoy es algo de lo que prácticamente se habla cotidianamente, que vale la pena aclarar términos, saber qué es lo que pasa, de qué se trata la ansiedad, qué se puede hacer, porque es una de las patologías, digamos, de la mano con la depresión, de las patologías más prevalentes hoy en el mundo. Entonces, es un tema súper interesante, pienso yo, como para ir tocando diferentes tópicos. Claro, y bueno, a mí me parece que algo que es súper interesante, Vicky, es que tú con toda tu experiencia y conocimiento en psiquiatría nos puedes dar una visión como muy general y muy puntual de la ansiedad, porque como tú bien dices, todo el mundo, hay muchísima gente que está lidiando en este momento con ansiedad. Entonces me gustaría empezar por preguntarte, Vicky, ¿la ansiedad siempre ha existido? ¿Siempre la gente se ha sentido ansiosa o es uno de estos fenómenos mucho más de momento histórico? Bueno, esto es súper clave porque ahí habría que diferenciar dos puntos importantes. Uno, la ansiedad como motor de la vida, que es necesario y es como ese afancito que tenemos de estar a tiempo, de estar haciendo lo correcto, de crecer, de progresar, que si tengo que presentar un examen, entonces hay cierto monto de ansiedad que me hace estudiar para rendir. Si tengo que hacer algo en mi trabajo, hay cierto monto de ansiedad que me permite enfocarme. Entonces la ansiedad hasta un punto permite sobrevivir, permite funcionar, permite organizarse y pues esto siempre ha sido, digamos, siempre ha existido, pues, con los seres vivos como parte de lo que nos permite crecer, ser y seguir. Cuando ya empezamos a hablar de ansiedad, digamos, como una enfermedad o como un síntoma, como algo que se sale de los estándares esperados, ya estamos hablando de un miedo patológico, de un miedo que me empieza a paralizar. Ya no es esa señal de alarma que me ayuda en algún sentido, sino que empieza a paralizar y a no permitirme funcionar adecuadamente. Eh, esta ansiedad puede darse ante un temor real o percibido. O sea, puede estar pasando algo que cualquier otra persona igual la podría asustar, pero a mí me desborda de tal manera que no me deja funcionar. Esa podría ser ante una situación real. Y percibido es cuando aparentemente no está pasando nada, pero mi cerebro registra que sí. Hay registros antiguos en el corpus hipocrático, en escritos de Séneca, escritos de antes de Cristo, que hay descripciones de casos muy similares de ansiedad, de fobia social y de síntomas que uno podría catalogar como ansiedad. Ya la enfermedad como tal se empezó a, digamos, a catalogar en el primer DSM, que son los libros, pues, manuales diagnósticos que tenemos para mirar como los ítems y con eso decir que una persona tiene XY diagnóstico. Ese primer manual fue en 1952, digamos que desde ahí ya empieza pues a aparecer como catalogada. Todo este preámbulo para decir la ansiedad como motor siempre ha existido, como patología también, solo que va siendo en respuesta a diferentes eventos y a diferentes circunstancias que, claro, ahora el momento actual de la vida sí está marcando que la ansiedad tenga ciertas características específicas y ciertas angustias que se disparan mucho más frente a temas que tienen que ver con las vivencias de la hora.
Ok. A ver, entonces, si entiendo bien, como motor siempre nos funciona, pero cuando no nos permite ser funcionales, cuando ya no podemos hacer las cosas que necesitamos hacer en la vida cotidiana o enfrentar de manera sana alguna situación que se nos presenta, es cuando empieza a ser patológico, ¿sí? Eh, Cuando ya es una alarma que ya no cumple la función de avisarme algo, sino que es una alarma como que me ensordece, se queda pegada, me perturba, no me deja estar bien y me va a alterar en el funcionamiento global. Ok. Ahora, déjame preguntarte, pareciera que de repente cuando sirve como motor se puede confundir con algunas otras emociones, ¿cierto? Por ejemplo, alguna vez alguien me decía, dime cómo puedo diferenciar el enamoramiento de la ansiedad o cómo puedo diferenciar la emoción de la ansiedad, porque pareciera que se puede llegar a confundir, ¿no? Con estas otras emociones que son lindas, pero que también te generan como ciertos estados a lo mejor un poco alterados, ¿no? Claro, claro, y comparten muchos, digamos, sensaciones parecidas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo estoy inquieta y con una alarma de que tengo que cumplir algo, probablemente estoy atenta a eso, estoy pendiente, de pronto la noche anterior estoy pensándolo. Si estoy en un proceso de enamoramiento, me va a pasar algo parecido, ¿no? Va a estar uno pensando en esa persona, pendiente de saber si se va a poder ver con la persona, de cómo le va a responder, pero es algo que va como dentro de cierta autolimitación, donde no me va a generar como un entorpecimiento de las otras actividades y donde aquí el monto, digamos, de hiperalertamiento, porque tanto en la ansiedad como en otras emociones hay un hiperalertamiento, como estar uno más despierto y más atento, el monto de hiperalertamiento eh, va a ir relacionado con la actividad en que estoy. Entonces, si es un proceso de enamoramiento, el hiperalertamiento va más alrededor de esa persona, de compartir con esa persona, de si nos vamos a poder ver. Y probablemente en las otras áreas voy a poder estar funcionando pues muy estándar. Cuando empieza a haber ansiedad dentro todavía del motor normal, casi que estamos prendiendo la alarma en general en todos los otros escenarios. Ya cuando no puedo funcionar es cuando decimos que ya es patológica. Claro, entonces estas otras emociones están muy focalizadas, mientras que la ansiedad abarca como todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Sí, es. Ok. ¿Tú crees que esta generación, la generación, vamos a pensar los chicos jóvenes, viven una ansiedad mayor o igual a la que se vivía en generaciones anteriores? Pues mira, yo con mucha frecuencia digo que a estos chicos les toca una vida llena de más ventajas, pero también de más angustias, precisamente a más ventajas, más recursos, más exigencias, más presiones. También están sufriendo mucho más con la urgencia de cumplir expectativas, de comunicación inmediata, de cumplir lo que cada persona se pone como meta. Entonces esta generación sí tiene muchos estímulos que por un lado pueden ser favorecedores, como tener, por ejemplo, la capacidad de comunicarse en tiempo real al minuto con la persona que quiere, pero a veces se vuelve parte de lo que va dificultando la tolerancia a la espera, porque es que si yo puedo hablar con alguien en Australia, si se me antoja en este momento y lo puedo ver, si puedo hablar contigo que estás en México, si puedo hablar al segundo sin espera, esto está alterando la capacidad de espera, que es una de las cosas que nos puede llevar a una ansiedad, ¿no? La dificultad de tolerar la frustración, la multiplicidad de estímulos, el tener también tanta competitividad, tanta comparación, porque también en tiempo real puedo estar mirando qué puede estar haciendo mi amigo, mi vecino, mi familiar, que está poniendo en redes qué hizo, qué fue, qué se movió, qué viajó. Y todo eso está inundando con la sensación de, bueno, ¿y yo por qué no estoy ahí? ¿O por qué no estoy creciendo como el otro? ¿O haciendo lo que hace el otro? Entonces, hay más competencia, hay más inmediatez, hay mucho exceso de información,
hay más dificultades para acceder también a veces a ciertas posibilidades o privilegios. Y todo eso está subiendo mucho el monto de ansiedad. Siempre, por ejemplo, a nivel de colegio, pues había algún tipo de inquietud de sacar buenas notas, de tener un buen rendimiento y generaba seguramente algún tipo de síntoma en algunas personas cuando no se daba pues el resultado esperado. Pero ahora es una situación que a veces desborda a los jóvenes de una manera que incluso pues ve unos suicidios alrededor del tema. Claro, claro. Entonces sí, sí, creo que sí podemos decir que ahora se manifiesta Sí, muchísimo. muchísimo más. Ok. Y danos alguna buena noticia. ¿Se puede llegar a poner a la ansiedad en su lugar o es algo con lo que las personas que sufren de ansiedad van a tener que vivir con ello durante toda su vida? O sí se puede llegar a tener el control de la vida y poner a la ansiedad en un lugar en donde uno se sienta que está bien, que puede ser sana. No, si hay buenas noticias, Ok. por fortuna. Digamos que esa ansiedad estábamos diciendo que es un hiperalertamiento a nivel de la amígdala del cerebro, que es distinta a la de la garganta, es la que tenemos en el lóbulo temporal del cerebro, que es como el rastreador de las situaciones de peligro y donde esa amígdala dice, bueno, hay que tener algún tipo de respuesta, de lucha o de huida. Y esa amígdala se va entrenando a saber cómo responder y cómo defenderme. Cuando se le pega la aguja y se le queda ahí y sigue diciendo peligro, peligro, aunque no lo haya, es cuando empieza a darse esa ansiedad. ¿Cómo se puede regular ese proceso? Hay distintos tipos de ansiedad, hay personas que tienen una predisposición, digamos, hacia la ansiedad, pero sí pueden aprender, porque aquí es donde viene la otra parte del cerebro, que es ese lóbulo frontal, que es un director de orquesta, que permite el aprendizaje a través de ensayar, de darse como autoórdenes, digámoslo así, de cómo poder conversarse a sí mismo para ir bajando esas alarmas, cómo ir entrenándose con distintas herramientas para que esa amígdala diga, oiga, no, no hay ningún problema. Ejemplo, hay personas que entrenan la respiración para que el cerebro diga, no, si esta persona, voy a decir lo siguiente, supongamos que el cerebro registró una situación de peligro y eso es como si el cerebro dijera, viene un tsunami y frente a un tsunami, pues todas las variables fisiológicas se van a subir para ponerme lista para correr. Entonces la frecuencia cardíaca se aumenta, la pupila se dilata, uno empieza a respirar mucho más rápido. Entonces el cerebro dice, peligro, pongamos todo a funcionar. Si yo aprendo a entrenar la respiración para hacerla más pausada, mucho más profunda, mucho más despacio, es como decirle al cerebro, mira que no hay ningún tsunami, tranquilo. Y el cerebro dice, ve, si esta chica está respirando aquí despacito, debe ser que yo me equivoco, porque pues está con tanta calma, no debe estar frente a la situación de tener que huir. Eso como para poner un ejemplo, hay distintas herramientas digamos, básicas cotidianas para niveles de ansiedad, pues que son más leves, como respirar, el hacer ejercicio, el mantener una buena alimentación, el caminar, el comunicarse con otros, el escribir, el llevar registros de las emociones, el journaling que está pues ahora que se habla bastante, que permite como ir sacando a través del escrito como todo lo que se va sintiendo. Hay una cantidad de herramientas que van ayudando. Claro, ya puede haber otros casos un poco más, eh, digamos, que interrumpen la vida en intensidades mucho más severas que van a requerir ya el concurso de un profesional y ya con ese profesional empezar a mirar, bueno, qué requiere esa persona según sus síntomas, se revisarán muchas otras cosas a trabajar, incluso médicamente también hay situaciones en las que hay que revisar, por ejemplo, si hay un hipertiroidismo o una hipoglicemia, o sea, otras condiciones médicas que puedan disparar la ansiedad, agravarla o mantenerla. Pero sí hay muchas formas en que las personas pueden irse entrenando a funcionar mucho mejor y a mantener más a raya a esa ansiedad para que funcione desde lo que es básico, el motorcito que decíamos ahora al inicio, y que no me genere esta tormenta de síntomas fisiológicos o de pensamiento o de movimiento, porque se puede ir en varias
en varias ramas o en todas a la vez, porque a veces es bastante avariciosa y quiere coger todas las áreas de uno, ¿no? Entonces hay ansiedades que se manifiestan muy fisiológicas, como lo que decía yo ahora de la taquicardia y todo esto, síntomas gastrointestinales. Hay otras que son muy del pensamiento, adelantarse catastróficamente y con la sensación de que todo va a estar terrible o perdido, que no hay nada que hacer. Y también en el canal motor, como con esa inquietud motora, el movimiento continuo, la caminadera, o todas juntas, ¿no? ¿Cuál canal se escoge? Lo escoge el sistema nervioso autónomo, que es parte, digamos, de nuestro sistema nervioso en general, y por eso se llama autónomo, porque él tiene la autoridad de decir en qué forma voy a responder. Algunos pueden responder ante un peligro con la necesidad como de correr y huir y activarse, y otros con como con la idea de tengo que desconectarme, que es el que se desmaya, que frente a la angustia pierde el sentido como una manera también de responder con ese sistema nervioso autónomo. Entonces sí se pueden entrenar herramientas para poder estar mucho mejor. Y hay tantas herramientas que, bueno, cada persona podrá ir encontrando la que más le funcione, ¿no? Sin embargo, la respiración, por lo que dices, es algo que a todos nos puede funcionar como muy bien, ¿no? Cuando se trata. Además, porque es algo que tenemos ahí a mano. Hoy en día, además, hay aplicaciones que baja uno al celular que lo guían. Como, claro, porque cuando uno está bien es muy fácil decir que voy a respirar profundo, que lo voy a hacer consciente, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona está en el momento de ansiedad, de pronto una guía o alguien que le acompañe o haberse entrenado previamente le va a ayudar para mandar ese mensaje al cerebro, y además porque la buena oxigenación hace que se bajen también todas las variables fisiológicas. Y otra herramienta que tiene también uno muy a mano, pues es como enfocar la atención fuera del cuerpo. Porque claro, uno empieza a mirarse y a observarse, pero muestra a ver qué es lo que estoy teniendo. ¿Será que esto que tengo acá, que siento que el corazón se me va a salir? ¿Será que es un infarto que me está dando? Y de ahí para adelante se va a multiplicar la ansiedad. Porque si pienso que tengo algo grave, que me estoy de pronto muriendo, que será que tengo que ir a la clínica, pero qué tal que no voy a la clínica y me va a pasar algo. Entonces eso me va a disparar mucho más la ansiedad. Si yo pongo el foco fuera de mi cuerpo y lo pongo en algo externo, si me pongo a dar el cuadro que tenga al frente y a pensar, ve, este cuadro lo compré tal parte, tiene tales características, el cerebro también va a decir, bueno, pero esta está respirando despacio. Si estuviéramos frente al tsunami, esta no se pone a mirar un cuadro. Luego, entonces debe ser que no hay ningún tsunami, me equivoqué, bajemos otra vez la guardia. Yo le tengo que mandar al cerebro todas las señales de que estamos fuera de peligro, de que si yo me puedo enfocar fuera de mí en algo, pues que no tiene como ninguna urgencia, el cerebro va a decir, seguramente no tengo que seguir desplegando como tantas señales de peligro en este momento. Vicky, ¿existe alguna relación entre la ansiedad y la depresión? Sí, sabes que están muy relacionadas. Yo siempre digo que es muy difícil encontrar una ansiedad pura o una depresión pura. Sí suceden, pero casi que la persona que está deprimida con el paso del tiempo termina siendo síntomas ansiosos y como con la sensación de qué es lo que me pasa y será que esto se quita y demás. Y viceversa, una persona que lleve síntomas ansiosos por mucho tiempo también termina deprimiéndose de sentirse enfermo y de no encontrar como respuestas y no poder funcionar. Entonces sí se mezclan muchísimo y digamos que los síndromes ansioso-depresivos son más frecuentes que la depresión sola o que la ansiedad sola. Yo, digamos que también a los pacientes les explico mucho esa parte porque a veces están como con la urgencia, ven, pero lo mío es esto o lo otro. Y es importante identificarlo, pues para el entendimiento, pero sabiendo que van juntos, digamos que no está uno como tan angustiado, tengo que saber cuál es cuál, y al final los manejos también van llevando como una misma dirección y un enfoque parecido en ambas circunstancias. Entonces, digamos que ese que se traslapen síntomas es frecuente y
pues digamos que ahí también en la mirada con el profesional, pues se van acabando de encontrar como ya los detalles para decir como un diagnóstico y poder como decir, bueno, me enfoco más por este lado, por el otro, pero sí es muy frecuente que estén unidos los síntomas. Y que yo creo que nadie merece vivir con ansiedad o depresión, ¿no? Que por favor, si alguien lo está sintiendo, acuda a algún profesional para que pueda empezar a sentirse mejor, porque nadie merece vivir así. Vicky, ¿qué pregunta te gustaría que te hiciera en este momento? ¿Qué otra área de este tema te gustaría comentarnos? Bueno, que para mí es muy importante, como decías tú, las buenas noticias también. Ya llevo más de 20 años de experiencia de trabajo con los pacientes a nivel clínico. He visto pues muchos casos pues de ansiedad, depresión y de que estén juntos. Y uno sí ve que al principio pues está el temor de la consulta, el temor del diagnóstico, como muchos quisieran, a veces son, pero Vicky, ¿qué examen me vas a pedir? Porque a ver cómo me lo vas a diagnosticar. Bueno, primer punto, pues en este tipo de enfermedades no hay como un examen específico que le diga a uno con certeza, mira, esto es lo que tienes. Y a veces quisieran los pacientes encontrar un examen para poderse sentir validados, que hubiera algo que mostrar, ay, si mi cerebro no está funcionando bien, o es que alguna, ¿por qué? Pues porque es duro dar este paso de decir, sí, sí tengo una enfermedad, pero no es porque se me dañó el corazón, el hígado, el riñón, sino porque tengo una enfermedad que tiene que ver con mi salud mental, con mis emociones. Es un paso difícil. Entonces, en todo ese proceso, al principio se enredan un poco los pacientes en poder pedir la ayuda, en buscar la consulta, pero cuando por fin, después de tanto voltear, dan ese paso a acudir a un profesional, la gran mayoría de los pacientes mejoran mucho. Si es un proceso lento, no es que uno diga, ya hice una consulta o hice X, Y o Z y ya al otro día la cosa está mejor. Sí, son procesos que pueden tomar meses a veces, y obviamente, pues no es esa parte sí no es la parte de la buena noticia de que se demore, pero la buena noticia es que sí pasados esos meses, que usualmente son entre 3, 6 meses, dependiendo de cada persona, lo que dicen todos los pacientes es, volví a ser yo. Volví a sentirme dueño de mí, de mis emociones, de mis capacidades, eh, volví a tener ganas de hacer cosas, volví a disfrutar, ya puedo dormir mejor, ya no vivo en esa angustia o en ese desasosiego. Entonces, esa parte a mí sí me encanta poderla decir que si uno vence como ese temor a poder pedir ayuda, después, como decías tú, es que uno no se merece vivir con este dolor y este peso y esta lastre de vida de síntomas. La mayoría de las personas empiezan a responder y ahí es que incluso la mayoría dice, no solamente volví a ser yo, sino, ay, ¿para qué me demoré tanto en dar el paso? Como, ay, no hubiera volteado, no hubiera pospuesto tanto la búsqueda de ayuda. Cuando la gente tiene ya estas vivencias, pues digamos que ayudan un poco también a correr la voz de luchar contra este estigma de lo que tienen que ver con todo el tema de salud mental, porque ya son personas que han tenido la experiencia de buscar la ayuda, de tener un terapeuta, de tener un tratamiento, de mejorarse. Y bueno, ahí nos van dando la manito para que más personas se enteren que si hay recursos, que si se puede, que podrán de pronto tener temores y demorarse, pero que claramente podrán volver a funcionar. Yo creo que dentro de la mala noticia, la buena noticia que a mí me parece muy importante es que en la parte de la salud mental no hay un paciente porque no es pasivo, sino que realmente es un trabajo conjunto, ¿cierto? O sea, como tú decías, como no hay esta parte de, te voy a hacer unos análisis para saber cómo está la ansiedad, es realmente este trabajo en conjunto entre el profesional y la persona que está viviendo la ansiedad, que trabajan como mancuerna, y creo que eso da poder a la persona, ¿no? También de poder ir monitoreándose a sí mismo o a sí misma y llegar a este momento, como tú dices, ¿no? Volví a ser yo, no, nada más volví a ser yo, ahora sí me siento
con fuerza, con ánimo, te estoy teniendo el control de mi vida, ¿no? Que me parece algo muy lindo. Pues mira, lo que dices es muy importante, ese trabajo conjunto, que al principio genera a veces incluso decepción por lo siguiente. Si yo voy al cardiólogo, el cardiólogo sabe todo del corazón, todo lo que me toca hacer y yo me pongo en manos de él y lo que él diga es palabra de Dios, yo le obedezco, le cumplo y simplemente sigo órdenes porque lo que él diga está bien. Porque yo de esa cosa no sé y punto. Si ya yo empiezo a hacer un trabajo conmigo, con mis emociones, con cómo estoy manejando mis pensamientos, cómo estoy viviendo mi ansiedad de futuro, claro, eso sí tiene que ver conmigo y con exponerme y con tener esa persona que me ayuda a desenredar ese ovillo, pero claro que hay un trabajo personal. Entonces al principio puede que se sienta como, ay no, yo sí quisiera que haya alguien que venga y me solucione y me desaparezca todo este malestar y yo no tenga ni qué pensar ni ocuparme de nada. Pero pues no, aquí no funciona así, aquí sí se necesita un trabajo conjunto, a la par. Me imagino que a ti te ha pasado como a veces que la gente le dice a uno, uy, no, tú trabajas en salud mental, más o menos es como que tú adivinas, tú me lees los gestos, y no, pues No, uno trabaja es con la información que le dan, no hay, no hay otra forma de entender y de conocer y de saber que es traducir lo que nos están dando como información. Si no nos dan información, pues no tenemos herramientas para trabajar. Por eso es algo que va tan en equipo y tan importante el vínculo terapéutico, ¿no? Yo siempre hablo mucho, por ejemplo, si yo voy al cardiólogo, bueno, si me cayó mal, qué pereza, pero bueno, ay, me puedo aguantar porque pues es lo que hay y seguramente pues va muy de la mano de la receta médica y demás. Si voy al cardiólogo y sí me cayó bien y vuelvo a la cita médica con él y hay otro, no se siente mal, pero bueno, ahí en la historia clínica estará lo básico y pues ni modo, ¿cierto? Resulta que en este trabajo, aquí sí el vínculo terapéutico es muy importante y es que ambas partes se sientan bien, que ambas partes se sientan cómodas. Y en alguna entrevista decía yo, y es que aquí no es que quede todo escrito en la historia clínica, claro, obviamente hay historia clínica, hay unos datos básicos, pero la mayor parte está tejida en la relación y en la cabeza de cada uno y por eso es tan importante que sea un terapeuta, una constancia, un espacio terapéutico y un vínculo que se va construyendo entre ambas partes como parte, como herramienta de la mejoría. claro. Entonces, sí, sí se necesita un trabajo activo Pero y es parte de lo bonito de así, que uno sea parte de la solución, de que no soy un trabajador pasivo, como decías tú, listo, yo voy, yo te obedezco porque tú eres el que sabes. No, ¿no? aquí los dos sabemos, aquí las dos partes trabajamos, aquí las dos partes aportamos y el que más sabe de sí mismo, pues es uno. Entonces, obviamente que tiene que ser uno el ingrediente principal de su proceso de mejoría. Pero te da el poder sobre ti mismo, ¿no? Claro, Y creo que eso es bien importante, esto que tú acabas de decir, el que la persona pueda llegar con su médico en el caso de que esté en medicación, también de decir, me estoy sintiendo así, me pasa esto. Y entonces es este vínculo como muy lindo que sí se genera en donde la persona tiene el poder también. Y creo que eso es algo que es como un poco un reto a toda la parte científica de todas las demás áreas de la medicina, ¿no? Y me gusta pensarlo es, así. es parte por la cual pues yo escogí ser psiquiatra precisamente y también de lo que me gusta a mí hablar y es que la gente no tenga como tanto temor del psiquiatra y es, el psiquiatra es un médico que complementó su parte de formación biológica y médica con toda esta mirada también humana, psicológica, social, o sea, pues hace una mirada súper completa, no es el enemigo, no es solamente el que te va a dar una pastilla sí o no, ni el que es quien te quiere ver y entender en toda la dimensión, solo que se ha desdibujado mucho el papel del psiquiatra, el rol, y se han creado muchos mitos y muchas cosas como que, sí, si dicen que hay que ir al psiquiatra es como que la cosa está gravísima y como que por ahí
yo no quiero ni aparecer porque quién sabe qué cosa grave va a pasar, ¿no? No, cuando al contrario, las cosas que pueden pasar, te vas a sentir bien, vas a empezar a ver mejoría, te vas a empezar a sentir tú nuevamente, como lo describías ahorita, ¿no? Y además a mí me queda claro que la gran mayoría de las personas que eligen la psiquiatría o los terapeutas son personas que admiramos profundamente al ser humano y que por eso estamos dedicados al bienestar de las personas, ¿no? Entonces sí, hay que quitar como todos esos mitos que hay alrededor de la salud mental. Definitivamente. Ay, Vicky, qué deliciosa conversación, de verdad. Creo que nos queda como mucho, mucho que poder seguir platicando de todo esto, pero pues bueno, ya el tiempo se nos ha terminado. No sé si quisieras concluir con algo más. Bueno, pues me gustaría cerrar agradeciendo, diciéndole a las personas también, pues que todos los temas que tienen que ver con salud mental se pueden trabajar, se pueden abordar. Cada uno de nosotros tiene herramientas que a veces uno no las ve, pero ahí están, y cada uno de nosotros siempre tendrá la herramienta particular, la herramienta propia con la cual puede dar respuesta a su situación, y a veces simplemente es con la ayuda del terapeuta que uno abre la caja de herramientas para encontrar lo que uno tenía ahí, pero cada uno de nosotros tiene dentro de sí, dentro de su crecimiento, dentro de su experiencia, dentro de sus vivencias, muchas formas de dar respuesta, que a veces con esa lucecita que podemos dar los terapeutas se acaba como de ejecutar ese proceso hacia la mejoría. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y de verdad nadie merece pasarlo mal. Entonces, hay muchos recursos, para eso vamos a la escuela y para eso estudiamos, para poder acompañar y servir. Entonces, no permitan estar mal, no se lo permitan a ustedes mismos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buena noche, un feliz descanso para todos. Igualmente, gracias. Estés muy Bye, bien. bye para todos.